Continuando con la serie de videos de máquina sincrónica, vamos a hablar del transitorio electromagnético. Entonces, las ecuaciones diferenciales de la máquina sincrónica son lineales si se considera que la velocidad del rotor es constante. Los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficientes constantes se resuelven mediante dos técnicas muy bien conocidas: la técnica de autovalores y autovectores, que me dan la respuesta temporal directa, o mediante la transformada de Laplace, que determina la respuesta en el dominio de la frecuencia y posteriormente es necesario antitransformar para poder obtener la respuesta temporal. Entonces, las ecuaciones diferenciales que rigen la máquina, que la vimos en el video pasado, pueden ser descompuestas de la siguiente forma: en términos de disipación, términos de transformación y términos de generación, cada uno acompañado por términos constantes si consideramos la velocidad del rotor como constante. El sistema de ecuaciones diferenciales puede ser escrito compactamente como aparece en la lámina: B igual a R más omega G, todo esto multiplicado por las corrientes más la inductancia por las derivadas de las corrientes. Como es un sistema de primer orden, podemos despejar las derivadas en función de la ecuación, quedándonos que las derivadas de las corrientes son la matriz inversa de inductancia, que multiplica B menos R más omega G por I, siendo G la matriz de generación, que no es más que la derivada con respecto a la posición de la matriz de inductancia. En esta descomposición podemos hablar clásicamente del sistema en ecuaciones diferenciales o en variables de estado, donde podemos decir que P de X es igual a AX más B por U, siendo A la matriz del sistema. En este caso, A estaría compuesto por L a la menos 1, que multiplica a R más omega G, mientras que la matriz B en este caso sería directamente la inversa de la matriz de inductancia. Los invito a recordar un poco de las materias de control, cómo resolver los sistemas en ecuaciones diferenciales de variables de estado. Entonces, vamos a ver el primer método de solución, que es a través de autovalores y autovectores. Los autovalores de la matriz característica de la ecuación anterior determinan los modos naturales de la respuesta homogénea de la máquina sincrónica en coordenadas de Q0F. Entonces, para obtener la matriz característica es necesario, primero que nada, invertir la matriz de inductancia. Es una matriz de valores constantes 5 por 5, en donde está subcompuesta por tres matrices: la del estator, la del rotor y las mutuas estator-rotor. Dado la dispersidad de la matriz, es decir, que es una matriz que tiene altos niveles o altos componentes iguales a 0, se puede obtener fácilmente la derivada, dado la simetría y la independencia entre las ecuaciones, directamente invirtiendo cada uno de los términos entre lo que se conoce como el determinante. Entonces podemos obtener la matriz inversa como aparece en la lámina, donde cada uno de los términos que aparecen, LD' es LD menos LDF al cuadrado sobre LF, LF es LDF menos LDF sobre LD, y LDF' es LDF menos LD por LF sobre LDF, que no son más que el reflejo de una bobina sobre la otra. Entonces podemos calcular la matriz A, o lo que se conoce como la matriz característica del sistema, que como mencionamos es menos L a la menos 1 por R más omega G.
obteniendo de esta manera la matriz A, como la podemos ver en la lámina, que es una matriz 5×5. Los autovalores se determinan mediante el método clásico, calculando el determinante de A menos lambda por la identidad e igualando a 0. Eso me permite calcular los autovalores que componen la matriz característica, y esos autovalores corresponden a los modos naturales de resonancia del sistema. Como el eje 0 se encuentra desacoplado del resto del sistema, es posible reducir en un grado el polinomio característico al eliminar la fila y la columna correspondiente al eje 0 de la matriz. Dado que las resistencias de las bobinas son muy pequeñas al compararse con la reactancia, es decir, que el factor de calidad es bastante alto, sobre todo en máquinas de alta potencia, es posible, para simplificar un poco el problema, asumir que las resistencias valen 0, con lo cual se permiten obtener mayores valores iguales a 0 dentro de la matriz. Entonces, despreciando el efecto de la resistencia del estator y del rotor, se obtiene el siguiente polinomio característico, en donde tenemos una constante de tiempo asociada al eje 0 y tres, mejor dicho, constantes de tiempo asociadas a las inductancias de la máquina. Entonces, el autovalor correspondiente al eje 0 es menos R0 sobre L0, mientras que los autovalores correspondientes a la velocidad, uno es 0, debido a que aproximamos las resistencias a 0, y el otro es complejo conjugado y coincide con más menos J omega, es decir, la velocidad sincrónica. Entonces, al despreciar la resistencia de la bobina de la máquina sincrónica, se obtienen dos autovalores complejos, lambda 2 y lambda 3, cuya magnitud es igual a la velocidad sincrónica de la máquina. De los dos autovalores, lambda 2 y lambda 3, se deben a las realimentaciones de fuerzas electromotriz de generación existentes en el eje directo y en el eje cuadratura del convertidor. El autovalor en el origen, lambda 1, se debe fundamentalmente a la bobina de campo, que trabaja en corriente continua. Si no se desprecian las resistencias de la bobina, el polo del origen y los autovalores complejos conjugados se desplazan ligeramente hacia el semiplano izquierdo y se reduce la frecuencia natural de oscilación, es decir, contribuyen colocando término de amortiguamiento las resistencias sobre estas oscilaciones. Para obtener la solución homogénea del sistema de ecuaciones diferenciales, es necesario determinar la matriz de autovectores que corresponde a cada uno de los cuatro autovalores que hemos calculado. Recordemos que para calcular el autovector tiene que ser solución a la ecuación que mostramos en la lámina, es decir, A menos lambda, el que estoy evaluando, cualquiera de los cuatro, por la identidad multiplicado por el autovector correspondiente a ese autovalor, tiene que ser igual a 0. Eso me permite encontrar la matriz de autovectores que vemos en la lámina, cada uno para los distintos autovalores. El primero para el autovalor de secuencia 0, el segundo para el autovalor igual a 0 y los terceros y cuartos para los autovalores conjugados 2 y 3, que son más menos J omega. A partir de la matriz de autovalores puedo determinar la solución homogénea del sistema mediante superposición, en donde cada autovalor corresponde a un modo natural de oscilación y la matriz de autovalores corresponde a los coeficientes de cada uno de esos autovalores, como vemos en la lámina.
Entonces, al superponer la solución homogénea y la solución particular correspondiente a la condición final en régimen permanente, se determinan los coeficientes K sub i que acompañan cada autovalor que satisfacen las condiciones iniciales de las variables de estado. Es decir, vamos a aplicar el método de solución que normalmente aplicamos para ecuaciones diferenciales de primer orden. Es decir, que i en t igual a 0, que es igual a la homogénea más la particular evaluada en 0, es igual a b por k más i particular en 0. De ahí despejamos los valores de los distintos coeficientes k sub i que acompañan a cada una de las exponenciales de los autovalores. La solución particular del problema está forzada por las variables de control, es decir, las tensiones en bornes de la máquina y el par mecánico en el eje del rotor. Otra manera, quizás un poco más simple de poder resolver el sistema de ecuaciones es a través de la transformación de Laplace. Entonces, desde el sistema operacional, podemos calcular la transformación de Laplace de las variables o de las ecuaciones de la máquina, recordando las condiciones iniciales del enlace para cada una de las variables. Recordemos que una de las limitaciones de aplicar la transformada de Laplace es que las condiciones iniciales tienen que ser dadas en t igual a 0, si no debemos realizar un cambio de variable. Entonces tenemos el sistema de las ecuaciones diferenciales en dq0f de la máquina sincrónica pasadas al mundo de la frecuencia a través de la transformación de Laplace. Esto me permite una representación más compacta a través del operador de impedancia de frecuencia, en donde lo podemos ver al final de la lámina como z sub s por i de s es igual a b de s más el enlace de flujo inicial, que es L de F0, multiplicadas por las corrientes iniciales I de Q0F. Entonces ZS se conoce como la matriz de impedancia operacional de la máquina sincrónica. El determinante de la matriz define los polos de la respuesta transitoria. Se observa que cada uno de los miembros de la ecuación tiene dimensiones físicas de flujo magnético. La transformada de Laplace convierte un balance de tensiones en el dominio del tiempo en un equilibrio de flujos en el dominio de las frecuencias. El determinante de la matriz operacional de impedancia viene dado por la expresión que vemos en la lámina. Si asumimos las mismas simplificaciones que hicimos para el caso del análisis en autovalores y autovectores, es decir, que las resistencias de la máquina tienden a ser muy pequeñas comparadas con las impedancias, dado los altos factores de calidad, podemos reducir el determinante de la matriz operacional de impedancia a lo que vemos en la lámina, de igual a L' por LQ por L0 por LF por S más S cuadrado más omega cuadrado más SR0 entre L0, lo cual nos va a dar las mismas raíces o soluciones particulares, ya que recuerden que el método de autovalores y el método de Laplace comparten la misma ecuación característica. Por tanto, los autovalores son idénticos a las raíces de la ecuación característica de la matriz de impedancia. Por eso S0 es menos R0 sobre L0, S1 es igual a 0 y S2 y 3 son más o menos J omega. Multiplicando la expresión anterior por la inversa de la matriz operacional se determinan las corrientes transformadas. Una vez definidas las fuentes independientes y las condiciones iniciales, se obtiene la solución del problema. Resolviendo las ecuaciones diferenciales mediante la técnica de autovalores y autovectores, es necesario obtener la solución particular y ajustar los coeficientes indeterminados de las condiciones iniciales, mientras que utilizando la transformación de Laplace, este proceso no es necesario, pero necesito, para poder tener las respuestas en tiempo, poder aplicar la antitransformada. Entonces, aplicando
la transformada de Laplace, la solución completa se obtiene directamente, debido a que las funciones de transferencia contienen toda la información necesaria. La antitransformando cada una de las funciones se obtiene la respuesta directa temporal del problema. Y he aquí el problema o el inconveniente de la aplicación de la transformada de Laplace, que no siempre la antitransformada es fácilmente encontrable a partir de la transformación. En muchos casos tenemos que hacer operaciones algebraicas que nos permitan forzar o llevar la solución a una de las antitransformadas de funciones conocidas que obtenemos en la tabla. Entonces, en este video hemos visto las dos formas de resolver los transitorios electromagnéticos, o bien sea aplicando la teoría de autovalores y autovectores, que es la solución temporal de las ecuaciones diferenciales, tal como se vieron en matemática, o aplicando la transformada de Laplace, que se ve tanto en matemática 7 como en control, para obtener la solución. Ambos métodos tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes, siendo generalmente el más aplicado el método de Laplace, porque me permite obtener las funciones de transferencia que nos da la solución de la máquina sincrónica. Gracias por su atención y los invito al próximo video donde hablaremos del cortocircuito Brooks.